Él es Aquiles analista político de mercadeo y consultor venezolano, está con nosotros. Primero quiero pedirle excusas a ustedes porque hemos hecho un programa de radio hasta ahora. La culpa no es nuestra, la culpa es de que está lloviendo en Miami, y si ustedes se quejan, los caraqueños, de la autopista de Prados del Este y de la autopista del Este, no sean tan, ¿cómo se llama?, prepotentes, no creen que tienen el peor tráfico del mundo, ¿no? Sino que Miami hoy está casi como la autopista de Prados del Este y como la autopista del Este. Y nuestros invitados que a lo largo del programa en el estudio no habían podido llegar. Acaba de llegar Aquiles, que al fin y al cabo es consultor venezolano y es analista político. ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo ve los avances? Los demócratas venezolanos hemos avanzado en algo en los últimos meses o en el último año frente al régimen dictatorial. Bueno, los avances son muy paradójicos en mi lectura de las cosas en Venezuela. Porque, por un lado, uno se pregunta quién era el señor Maduro hace un año. Bueno, era un ilegítimo, era un hombre que había ganado una elección de forma espuria, era un hombre que había nacido en Colombia, era un hombre que no era respetado. Nada aprobado. Nada, o sea, era un hombre que digo que no se probó que ganó por Colombia, no se alegó que es espuria las elecciones. No, todo eso. No digo que no haya pruebas, sino que internacionalmente y nacionalmente en la Asamblea o en el Tribunal Supremo de Justicia, ahí no hay pruebas. No hay pruebas de nada de eso, pero eso no importó. Eso no pesó para la situación que tenemos ahorita. Otra cosa, a Maduro nadie lo respetaba. ¿Y ahora lo respeta alguien? Bueno, yo creo que deberían empezar a respetarlo, porque yo creo que se le ha subestimado. Ha demostrado ser un verdadero sobreviviente. El hecho es que a un año de ascender al poder, es el presidente de Venezuela reconocido por casi todo el mundo, por casi todos los países que yo sepa, o por todos los países del mundo, ¿verdad? Reconocido por la OEA, por la ONU, por las instancias multilaterales de todo tipo. Es reconocido como el presidente de la República por la oposición oficial. ¿Me equivoco? No, tú estás hablando. Bueno, la oposición oficial se sienta con él a dialogar. Yo no soy Dios para decirte si te equivocas o no. Yo no me equivoco. La oposición lo ha reconocido como el presidente, ¿cierto? Como el presidente con el que hay que dialogar, con el que hay que mediar, con el que hay que ponerse de acuerdo para gerenciar el país, ¿cierto? Es la persona que está al mando del Poder Ejecutivo sin ninguna duda, y esa es la realidad en ese sentido. De modo que eso es un factor a tomar en cuenta. Sin embargo, es un líder débil por una razón muy simple, porque nadie votó por él. Nadie. No existe, no ha nacido en Venezuela alguien que se autocalifique como madurista. Que el triunfo de Capriles fue por muy pocos votos comparado con los triunfos anteriores de otros presidentes. Bueno, está bien, pero que alguien votó por él. Bueno, y bastante gente. ¿Tú dices por Maduro? Por Maduro ahora, cuando perdió las elecciones, pero lo ratificaron como presidente. Es verdad, pero nadie votó explícitamente por él. La gente votó por Chávez. Entendía. Es un líder débil. Como es un líder débil, también hay que decirlo, Enrique Capriles, porque nadie votó por él. La gente votó contra Chávez. Ese es un problema que tiene el liderazgo en Venezuela, y para destrabar ese problema en Venezuela necesitamos que esos dos liderazgos de alguna manera entiendan que nadie votó por ellos. ¿Me explico? Que ellos no determinan al final del día la situación en Venezuela. La situación en Venezuela se está siendo guiada por otros factores. ¿Cuáles son? Mira, se ha heredado una crisis económica, socioeconómica, yo prefiero decir, ¿verdad? Porque es mucho más que económica, que no conocíamos los venezolanos. Pero Rafael Ramírez dice que que está muy bien, que es un triunfo de ellos, que la gente se preocupe por pasar trabajo a buscar la comida de la quincena o de la semana o del día, porque así pasa como en Cuba, ¿okay?
que la gente no tiene por qué, no se puede preocupar de salir a la calle, de protestar, de hablar de política, etcétera, etcétera. Bueno, Ramírez primero es autor... Él lo dijo. Sí, yo sé. Ramírez es coautor de la crisis, ¿verdad? Y además, hasta donde yo sé, entiendo que él sabe de economía lo que yo sé de serbocroata antiguo. Si tú unas lo que dice Ramírez, Ajá, que fue un triunfo, que fue un éxito, ¿no? La política económica, ¿ok? Con esta pobreza, y unes lo que dijo en su momento Giordani y que ocupa el puesto de ministro de Educación, de que no los vamos a poner de la clase media o algo así, porque entonces se convierten en unos oligarcas o no sé qué, y Giordani, necesitamos 30 y pico de años de pobreza para cambiar la mentalidad. Si es un triunfo económico, eso es lo que ellos quieren y lo que hicieron en Cuba. ¿Tú crees que si Fidel Castro no hubiera en ese tan mentado bloqueo, no hubiera comprado lo que necesitaba el pueblo cubano a la Unión Soviética, que era la segunda potencia mundial, el pueblo cubano hubiera pasado el hambre que pasó? Utilizaban el dinero para llevar al pueblo cubano a África a pelear, porque por el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, África no la podía tocar la Unión Soviética, como los Estados Unidos no podían tocar los satélites de Rusia. es verdad, pero... Y entonces mandaban al pueblo, nada que no le haya preguntado en su cara a Fidel Castro. Es verdad, Napoleón, es verdad, pero Venezuela no es hija de la Guerra Fría. Venezuela es un país muy distinto, todavía hay una generación viva, no nos queda mucho tiempo, ojo, pero todavía... Bueno, pero no, me refiero en Venezuela, me refiero a todavía una generación que tiene la experiencia de la democracia, de la libertad, y para esa generación, o para el grueso de esa generación, la libertad y la democracia es como un amante muy querida que no vamos a abandonar. Esa generación llegó y entraba en un supermercado y había en Venezuela, lo sé porque yo hice mercadeo profesional en Venezuela muchos años, había 3.000, 4.000 marcas en un automercado, ¿verdad? Esa memoria está todavía, ¿verdad? Había unos poderes que eran relativamente independientes, había un país funcional. Eso me recuerda un cuento de Fausto Verdial, y fíjate que hace años que murió, sí, señor, cuando vino la primera gran crisis, que fue a Puerto Rico, creo que fue a una obra de teatro de él, y entonces entró en un supermercado, que es más o menos lo que le pasa a los que llegan de Cuba aquí a Miami, que entonces empieza a ver la variedad que había en Venezuela y dijo, coño, mira lo que hay aquí, carajo, mira lo que hay aquí, sí, pero claro. mira, así más o menos. Yo tengo amigos que han venido a visitarlo a uno y se toman fotos en los corredores con la salsa de tomate y la mayonesa. Algo muy Pero yo te pregunté sobre las ventajas, los logros de los demócratas. Bueno, entonces, tenemos un líder que a precios de hoy, el señor Maduro, es reconocido como presidente, no lo era hace un año. Sin embargo, no es líder de ningún demócrata. Bueno, pero eso es un logro de Maduro, eso es un logro innegable de él y de su gobierno, de su estilo de liderazgo, de su condición. Pero también tenemos el hecho absolutamente inédito en estos últimos 15 años de que este señor, su popularidad está en picada. No es por culpa de los demócratas, es por culpa de su incapacidad. Bueno, eso no es por culpa de los demócratas, pero eso es una realidad que obliga a un gobierno que tradicionalmente ha sido plebiscitario a optar por la represión. A ellos no les queda otra sino reprimir a la población que los ¿Cómo adversa. pasa en Cuba? Acuérdate que el G2 cubano está allí. No estoy de acuerdo, no creo que es igual que en Cuba. Yo creo que esos muchachos que, por cierto... Pero si Ramiro Valdés está todo el tiempo en Miraflores. No, estimado amigo, no. Todavía hace 2 semanas se fue de Miraflores. En 50 y tantos años de dictadura cubana no ha habido un día de protestas como la que ha habido. No, yo hablo de la represión. Claro, pero no de las protestas. Claro que no ha podido haber en Cuba las protestas porque empezaron fusilando a todo el mundo. Pero es que esas protestas es un logro de los demócratas venezolanos. Pero vamos por partes, ya va. En la siguiente parte para que puedas hablar con calma. Por favor. Pero voy a dejar un tema en el aire. Triunfos de los demócratas. ¿Ok? Muy bien. En la calle desde hace por lo menos 14 años. Vamos a estar claros, no es ahora solamente. ¿Ok? 14 años incansables. Quiero saber qué pueblo ha hecho eso. En Venezuela han protestado, hasta las vírgenes han manifestado, los ciclistas han manifestado, han hecho de todo, uno de los logros. Otro logro
que empezó Hasta cuando... los propios golpistas acaban de protestar. Ah, bueno, y le acaban de poner gas del bueno, como decía el otro. Otro logro que empezó con Capriles, cuando Capriles habló de que lo empezó a llamar ilegítimo, y fue por todas partes, que si después se cayó o no es otra cosa. Pero el primero que expresa y saca a la luz pública internacional, ¿no?, que hubo un fraude fue Capriles. Antes lo había hecho mucha gente de la oposición y la misma Mesa de la Unidad, o como se llamaba entonces, lo mandaban a callar, vamos a estar claros. Otro logro, creo yo, y esto de los muchachos en la calle, es que hasta la UNASUR tenga que intervenir y haya pedido un diálogo que no se va a dar en ninguna parte del mundo con una dictadura. Pero ¿qué otro, si estás de acuerdo conmigo, qué otros logros ha tenido los demócratas en Venezuela? Hay otros. Ya regresamos, porque hay otros. ¡Ánimo, Amador! Entonces aquí les logros de los demócratas venezolanos. Bueno, a ese cuadro que pintamos más temprano, ¿verdad? Te pinté yo, porque todo tu cuadro era del otro lado. Sí, de que hablamos de ese hecho incontrovertible de que Maduro es reconocido como el presidente, es supuestamente el que está mandando, ¿verdad?, el jefe del Ejecutivo. Hay una situación que al gobierno y al señor Maduro se le ha ido completamente de las manos, que es la protesta. Yo no la llamo estudiantil, es la protesta social que solo se va a agravar. ¿Por qué se va a agravar? Porque ellos un gobierno plebiscitario que depende de altas dosis de popularidad, ¿cierto? ¿Verdad? Que no tiene. Que no tiene, que va en caída, que se va a agravar. Mira, el chavismo va a llegar a su lecho rocoso, que es 20-25% de apoyo. Que ya no existe el chavismo, o sea, el madurismo. Bueno, no es ninguna filosofía. Ni siquiera, sí, son empleados públicos, se va a quedar con empleados públicos. Eso va a llegar a ese punto hacia finales de año. Y eso solo se va a sostener con represión. La represión es un círculo vicioso para ellos, porque tú reprimes, la gente se enerva más, ¿cierto? La gente protesta más, es lo que ha pasado, Los estudiantes se repliegan aquí y allá, pero la protesta va a seguir. ¿Por qué? Porque las condiciones para la protesta son totalmente legítimas y reales, eso no es inventado. Los venezolanos no estamos viviendo con dignidad en ningún plano de las condiciones. Es inaudito que el quinto país productor de petróleo del mundo, que mueve al mundo, está en la situación que está a propósito. Yo insisto que es a propósito. Ok, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cuántos paredones van a existir en Venezuela para eliminar a esa masa social insatisfecha, reclamando condiciones de vida justas, mínimas, reclamando dignidad? ¿Me explico? Entonces, eso es un gobierno que solo tiende a debilitarse. Mira, te lo pongo muy esquemáticamente. Hugo Chávez se sostenía en base a dos grandes pilares. Esos dos grandes pilares son los siguientes. Son su carisma, ¿verdad? Yo diría su conexión emocional, ¿verdad? Eso era innegable, ¿cierto? Esa conexión emocional ha bajado dramáticamente con el señor Maduro porque él Con él no hay ninguna conexión. Bueno, él es un helado de acelga, ajá, ¿cierto? ¿Verdad? Y el otro conector del señor Hugo Chávez era el conector, por darle un nombre, transaccional, ¿verdad? Era una masa enorme de gente que vivía directa o indirectamente del gobierno. Eso llegó a tener 6 millones de venezolanos que dependían directamente del gobierno para comer. Eso viene bajando dramáticamente, ¿verdad? Y debe estar por debajo de 4 millones de personas en este minuto que estamos hablando. De modo que esos dos grandes conectores se están debilitando a una velocidad astronómica sin que se vea una opción, una salida a eso para el chavismo en el mediano plazo. Entonces, las condiciones objetivas, ¿verdad?, de debilitamiento del gobierno están allí. ¿Qué es lo que falta? Falta una organización amplia que no solamente agrupe una unidad superior de los sectores democráticos del país, sino que pueda recibir todos esos desplazamientos que va a haber del gobierno, todos esos desplazamientos populares, que los pueda acoger y que les dé una alternativa. Se necesita un frente amplio
para usar un término que ya se usó en Uruguay o que se usó en Chile, en ¿verdad? la propia Venezuela en los años 60. Exactamente, que son fórmulas que han existido antes. Y eso no es algo que tiene un líder visible, único, como pudiera ser el señor Capriles, o María Corina, o Leopoldo, no. Eso es un frente amplio donde caben todos esos factores que adversan al gobierno y que aspiran a una transición. Y eso yo creo que se va, por fuerza de los hechos, va a tender a producirse. Porque todos los sectores que adversan al gobierno, por lo menos los organizados, vale decir, los estudiantes, la MUD oficial, los llamados entes de la salida, todos bien entendiendo que por sí solos no logran nada, que tienen que unirse en una unidad que no sea electoral, que sea una unidad política. Ellos tienen que... Permiso, Ajá, por favor. un momento, permiso. Ya va, permiso. Ajá. ¿Qué pasó? Ajá, ok. Déjalo terminar de grabar la oración y nos vamos después a Cuña. Sigue, termina tu oración. El punto es el siguiente, que vamos hacia esa unidad que se ha producido, una unidad política. Hay que entender algo, al chavismo hay que derrotarlo políticamente antes de derrotarlo electoralmente. Y hay que hablarle al elector, a la gente, no al elector. No estamos en elecciones. Me explico, hay que hablar a la gente y hay que poner por delante. Si yo tuviera el chance de tener algún nivel de influencia sobre ese proceso, hay que poner un valor único por delante. Ese valor es la dignidad, no es la libertad. A los demócratas les gusta mucho hablar, ahí viene el zapato. No, ya, termina tu oración, que ellos tienen razón. Yo les tiré el zapato, pero ellos tienen razón. A los demócratas en Venezuela les encanta hablar de la libertad y eso es un valor absolutamente fundamental porque está amenazado. Pero el gran valor que une a la inmensísima mayoría de los venezolanos es la dignidad, porque los venezolanos ninguno vive con dignidad. La verdadera división, con esto termino, la verdadera división que hay en Venezuela es entre enchufados, o sea, una claqué que medra en el gobierno, y el inmenso pueblo que vive sin dignidad. Me encanta tu visita, lástima el tráfico horrible que había, porque la idea era que la gente que hemos hablado por teléfono estuviera conversando también contigo, ¿no? Para hacer televisión y no radio, Por pero favor. el tráfico en Miami hoy es insoportable. Además, ahora viene un romántico de verdad, una persona de verdad buena persona, ¿ok? Es como no como el galán de la telenovela que ha hecho, que siempre los galanes hacen sufrir a la protagonista. Es como las protagonistas de las telenovelas que han hecho, lleno de amor, de cariño y un tremendo tipo y un tremendo actor. Carlos Matas, ya venimos con él en 2 generaciones. Gracias, Aquiles. Por favor. Okay.